una nueva propuesta cuando ya se ha confirmado este caso, un primer caso de variante Delta en nuestro país? Bueno, la verdad es que hasta el día de hoy el Colegio Médico no ha podido presentar su propuesta como corresponde a la autoridad. Sabemos que la reunión que se realizó con más de 180 actores de las distintas áreas del país contempló más que nada las apreciaciones generales de cada grupo, pero no se ha podido presentar la propuesta en propiedad a las autoridades. Esperamos que ahora más que nunca se analice, porque la ventana de oportunidad que tenemos para implementar medidas que nos protejan como país se está cerrando, y es ahora o nunca la posibilidad de frenar esta situación antes de que tengamos un ingreso masivo de esta segunda o tercera ya variante en nuestro país que cause un aumento de los casos, que se disemine al interior de nuestro territorio y ya francamente sea muy difícil de frenar. Tenemos que recordar que nuestro país se puede comportar como una isla en términos de que nuestro acceso a través de los aeropuertos o los pasos fronterizos pueden ser bastante vigilados, y así lo hemos visto quienes nos ha tocado viajar dentro y fuera del país. Hemos visto que por ejemplo, para temas de la mosca de la fruta o el SAC, es muy efectivo para poder generar una fiscalización adecuada. No obstante, para este tipo de enfermedades que son muy preocupantes, hemos visto una manga más ancha y todavía el gobierno no llama a frenar los viajes no esenciales al interior o al exterior del país. Ahora, la persona a quien se le detectó este primer caso de la variante Delta ingresó al país el 4 de junio. 20 días después se confirma que corresponde a esta variante. Ya debe haber tenido contacto con otras personas porque le dio en principio negativo. ¿Qué está pasando ahí con las detecciones tempranas de casos que sobre todo están ingresando a nuestro país? Bueno, hay que destacar que este es el primer caso detectado. Eso no significa que no hayan existido ni existan casos que no estén siendo detectados por el mecanismo actual. Este es el primero del cual el Ministerio de Salud da cuenta públicamente a la sociedad. Pero tenemos que saber que esta variante se ha detectado desde India en octubre del año pasado, y desde entonces es posible que hayan existido ingresos que no hayan sido detectados en nuestro país. Por lo mismo, es importante, antes de que esto, y como les comentaba, antes de que esto se disemine dentro del país y sea más difícil de controlar, que se aumente la restricción a nivel de frontera. Hemos visto que, a pesar de que se ha mencionado de que se aumentan los resguardos, aún tenemos viajes no esenciales al interior y al exterior del país, y que eso dificulta mucho el poder generar un control efectivo del ingreso de variantes a nuestro territorio. Rubén, hoy día la subsecretaria de Salud enumeró unas especies de pilares de lo que pretende ser, al parecer, la propuesta del gobierno. Habló del problema de la salud mental y la preocupación de los gremios que se reunieron con los ministros en la moneda vía telemática. Habló también de la preocupación por la sociabilización de las personas mayores y también de los niños, de la educación y los efectos por esto de no poder estar presente en clase, y hizo énfasis al menos en dos puntos que hablaban especialmente del tema de la apertura progresiva y mayor libertad de movilidad, solicitada especialmente, me imagino yo, por los gremios ligados al comercio, a la gastronomía y al turismo. De los 7 puntos, 2 estuvieron relacionados con eso, con hacer medidas de corto plazo que le permitan lentamente ir de alguna manera aperturando, porque señalan ellos, las cuarentenas han perdido efectividad. Un poco la cosa, para allá va el camino, al parecer, de parte del gobierno, aun cuando también la subsecretaria Daza habló de cambiar la estrategia paso a paso para darle algún tipo de ideas centro, o sea, que sea medible de alguna manera. También lo propuso. Esta apertura que se busca de alguna manera, ¿es recomendable hoy día? Bueno, una cosa tiene que ver con los pilares o el horizonte estratégico hacia dónde vamos a caminar o qué es lo que se va a tomar en consideración. Nosotros coincidimos que la salud mental es extremadamente importante, que el resguardo de nuestros adultos mayores, de los niños, y que la escolaridad y la presencialidad son pilares fundamentales en los cuales hay que trabajar. Ahora, para llegar a ese horizonte hay distintas estrategias que se han planteado, y ahí lamentablemente no estamos coincidiendo en las estrategias que se proponen desde el gobierno y las estrategias que ha propuesto el Colegio Médico. Por ejemplo, cuando hablamos de poder aperturar o generar un mayor dinamismo de la actividad económica o el retorno presencial de niños y niñas a clases, se requiere
vista de la evidencia y lo que plantea el Colegio Médico, disminuir la circulación viral, porque hacerlo en este momento significa un aumento de los contagios que inevitablemente va a generar retrocesos en el mediano plazo y más estancamiento y mayor incertidumbre en el retorno de los niños y niñas al colegio. Por lo mismo, hemos sido tan enfáticos en la necesidad de mejorar la trazabilidad y disminuir los casos que tenemos hasta la fecha, de manera que podamos controlar la enfermedad. Esto, más que verlo como una ola, lo que se ha visto en distintos países es que puede ser más considerado como un incendio. Es mejor apagarlo cuando se está iniciando a que cuando ya tienes toda tu casa en llamas y es mucho más difícil poder controlarlo. Entonces, aquí no es que no podamos hacer nada al respecto, no es que esto nos haya pasado por encima y tengamos que acostumbrarnos y aceptar estos resultados sanitarios que estamos teniendo, sobre todo en miras de este nuevo golpe de este ingreso de variante. Por lo mismo estamos haciendo un llamado, nuestra ventana de oportunidad es única, tenemos un alto porcentaje de vacunados y tenemos la posibilidad de bajar los casos, reforzar la vacunación y poder enfrentar la variable Delta en muchas mejores condiciones de las que tenemos en este minuto, porque bien saben ustedes que a pesar de que estos últimos días se hayan informado menos casos, continuamos con sobre un 95% de ocupación asistencial, con un aumento de los fallecidos y con un equipo de salud que está francamente sobrepasado. Rubén, usted señaló al inicio que no han podido aún presentarle su propuesta, su estrategia, la del Colegio Médico, a las autoridades. Esta fue la respuesta que entregó la subsecretaria Paula Daza durante la mañana. Lo invito a escucharlo y después analizamos. También esperamos mañana presentarlo en la mesa social. En relación a la propuesta del Colegio Médico, sí fue conversada en varias mesas. De hecho, en la mesa donde yo me encontré dialogando, en esa mesa salió el tema de las propuestas del Colegio Médico. Algunas fueron vistas como muy valorables, sobre todo la situación de los niños. Había gente de salud mental ahí y de distintos aspectos, y fue valorado el aspecto de los niños, de priorizar que los niños puedan volver a la actividad escolar. Fue priorizado también dentro de la propuesta del Colegio Médico el tema de priorizar aquellas actividades de menor riesgo, que son las actividades al aire libre. En general, de poner medidas muy estrictas, la verdad que eso se cuestionó de una manera más unánime, al menos en la mesa, pero en términos generales, en la mayoría de las mesas con las que yo he conversado, con los que coordinaron las mesas, sí se analizó la propuesta del Colegio Médico y nosotros también como ministerio. Ahí estaba Paula Daza. Entonces, Rubén, ellos señalan que sí, efectivamente la revisaron, pero al parecer van a rescatar algunas partes. Lo revisaste recién con Rodrigo, aquello asociado a los niños y poder entrar en fase 1, pero parece que eso es lo único que podría venir incluido en un eventual cambio en el plan paso a paso. Sí, en realidad nosotros nos reunimos como Colegio Médico nuevamente el día de ayer para poder analizar esta situación. A nosotros nos preocupa mucho que se utilice la propuesta del Colegio Médico en algunos aspectos para blindar o proteger las medidas que está implementando el gobierno, que vemos que van en un sentido equivocado, y esperamos que no sea el comentario en una mesa lo que ellos interpreten como un análisis de una propuesta que pretende cambiar la estrategia país del enfrentamiento de una pandemia, la que nos ha golpeado más duro en los últimos 100 años. Entonces, si es que ellos consideran eso como una presentación de propuesta, parece bastante superficial el abordaje que se le está dando a una situación tan crítica. Nosotros insistimos en la importancia de poder analizar esto en su profundidad, en su magnitud, sobre todo hoy que tenemos el ingreso de una nueva variante diagnosticada ya en nuestro país y que esperamos no tener que lamentar en unas semanas o meses más el haber perdido la oportunidad de tener el control de la pandemia, o al menos disminuir su impacto frente a una situación que ha causado mucho dolor y mucho daño a nuestro país. Estamos conversando con el doctor Rubén Quesada, presidente regional del Colegio Médico. Rubén, dadas los actuales números, muchos en rojo en muchas regiones, la situación particular de esta variante Delta, que claro, es un caso puntual detectado, no sabemos si se han ingresado otros, dada la circunstancia también de la red hospitalaria, ¿cuáles son los riesgos que se corren si se apertura absolutamente? Estamos pensando en el pase verde, se mantiene, estamos pensando que es posible empezar a aperturar el turismo, la apertura de los locales en las noches, que parece donde va la mano. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden correr?
Bueno, lo que nosotros sabemos hasta la fecha es que esta variable es mucho más transmisible y mucho más contagiosa que la variable de Reino Unido o que la variable brasileña. Eso quiere decir que vamos a tener un aumento de contagios más intenso y más sostenido que lo que hemos visto hasta ahora. No sabemos si la vacuna, hasta la fecha, su porcentaje de cobertura o de defensa para prevenir las hospitalizaciones graves y los fallecimientos por esta variante. Los estudios actualmente hasta la fecha solo demuestran que solo se han realizado con vacunas Pfizer y AstraZeneca. Sinovac, lamentablemente, no hemos tenido información respecto a cuál es el grado de inmunidad que puede generar para esta variante. Pero lo que sí sabemos es que incluso con las vacunas de AstraZeneca y Sinovac, AstraZeneca y Pfizer, los resultados no son tan óptimos como para las variantes de Reino Unido y de Brasil. Entonces es muy preocupante. Hay que destacar además que existe la variante llamada andina, que todavía no hay grandes estudios porque afecta principalmente a países de Sudamérica, y bien sabemos que nuestra capacidad de investigación o el interés de países que están más desarrollados en este minuto está en otro lado. Entonces es muy preocupante esta situación porque podemos tener un aumento de contagiados, un aumento de requerimiento de camas críticas, sin la claridad respecto a si el proceso de vacunación masivo que hemos resultado en nuestro país va a tener algún efecto importante para proteger a la población. Ahora, Rubén, por lo que usted señala, faltan estudios, falta apoyar también la red de universidades a nivel nacional de tal manera de que apoyen de manera amplia estos estudios genómicos, porque al nivel que se está haciendo y con la demora que se está haciendo, la verdad que no es muy efectivo, porque si tomamos en cuenta que esta persona ingresó a Chile el 4 de junio y se confirma recién hoy esta variante, ella tuvo contacto con pasajeros en el avión, tuvo contacto con funcionarios, con trabajadores del aeropuerto, tuvo contacto con personas cercanas en Talca, entonces hay mucha demora en la identificación y poco apoyo también para que en los niveles regionales también se pueda iniciar estudios que nos den más referencia respecto al camino al que estamos transitando. De todas maneras, es lamentable que desde la promesa de poder potenciar el desarrollo de las universidades y generar una efectiva secuenciación. El Colegio Médico lo planteó en el mes de octubre del año pasado, la importancia de proteger fronteras e iniciar un proceso de armarse. Recordemos que esto no se da de la noche a la mañana, el proceso de levantamiento, por ejemplo, para los PCRs, que fue muy lento en regiones, nuestra región particularmente, con muchas dificultades para poder realizar los testeos. Lo mismo ocurre con los trabajos de secuenciación. Es necesario invertir, generar la experiencia acumulada y la implementación de laboratorios, y en los últimos 2 meses nos hemos estancado con una cantidad muy baja de capacidad de secuenciar las distintas variantes para poder protegernos y saber cuáles son principalmente donde nos está afectando más fuerte el ingreso de variantes. Entonces necesitamos que solicitar al Ministerio de que ponga el acelerador en el estudio de variantes, en el apoyo a las universidades, porque si no vamos a tener un aumento de casos y cuando nos demos cuenta desde dónde vino o qué es lo que pasó, ya va a ser demasiado tarde. Rubén, acá en la región tenemos laboratorios universitarios que puedan apoyar rápidamente esta secuenciación genómica. Por ahora no. ¿O todo se hace en el Instituto de Salud Pública? Claro, por ahora no tenemos eso. De recordar que también son definiciones que son centralizadas de poder ir habilitando para que cumplan con todas las garantías, y además es un proceso mucho más costoso en términos de el secuenciador, el funcionamiento, las inversiones son mayores. Por lo mismo se requiere un impulso a nivel país para poder invertir en esto y declararlo como una de las prioridades. Ahora, no nos va a servir de mucho tener una importante secuenciación si no logramos también generar una mejora en la trazabilidad. Hemos visto que los países donde sí efectivamente se logra una buena trazabilidad están detectando entre 20 y 30 contactos por paciente positivo. Y aquí lamentablemente celebramos cuando la región de Coquimbo llegó a 4 o 5 contactos. Entonces estamos muy al debe en trazabilidad y sobre todo la trazabilidad que está sobrepasada por la cantidad de casos activos que andan circulando. Es imposible poder controlar a todos teniendo tal cantidad de circulación comunitaria en este momento. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta variante. Ojalá se destinaran recursos. Usted me dice que esta variante o las variantes comenzaron a aparecer el año pasado y no obstante
no se reforzó de manera adecuada a las redes universitarias para que puedan contribuir de manera más rápida también a esta identificación. Falta mucha evidencia e información científica para guiar las decisiones políticas que se están tomando con relación a la pandemia. Lamentablemente se han tomado decisiones bastante tarde y bastante débiles. Nosotros somos de la idea de poder realizar decisiones agresivas en un minuto precoz, cosa de poder evitar que, como explicaba en el ejemplo, si tenemos el incendio en la cocina es mejor apagarlo ahí que tener que apagar la casa completa. Entonces, esa es un cambio de paradigma que es el que estamos solicitando al Ministerio de Salud, y por lo mismo nos parece un poco lamentable que no se aborde eso y se tomen medidas puntuales que finalmente van a ser más de lo mismo. Entonces necesitamos un cambio de estrategia, y eso es lo que hemos solicitado desde el colegio desde hace ya bastantes meses y ahora de manera mucho más decisiva. Así es, Rubén, muchas gracias, que esté muy bien. Doctor.